La intención de esta Santa Misa es por mi señor arzobispo Francisco Moreno Barrón. Les pido que pongan su cirio aquí, por favor, ¿eh? Tú te encargas. Bueno, no, espérate, tú te encargas un cirio gordo ahí y lo prenden, ¿eh? Hoy celebramos la misa en honor de la Santísima Virgen porque es sábado. Además se celebra también María Auxiliadora, que San Juan Bosco le tuvo mucha devoción. Está en la letanía, Auxilium Christianorum, es nuestro auxilio. Vamos pues, como me gusta a mí y por el bien de estos futuros sacerdotes, ¿verdad?, a la etimología, a la raíz. Auxilium, ¿de dónde viene? Del verbo augeo, auges, augere, auxi, auctum, que significa aumentar. Augustus, nombre de emperador, el primer emperador nuestro, o sea, romano, significa el que aumenta el territorio de Roma, aumenta la paz. Fue el único momento en que hubo paz. Fue la plenitud de los tiempos cuando vino nuestro Señor Jesucristo. María nos levanta, así lo dice ella misma, en el himno de la mujer, de las vísperas, del atardecer, cuando todo se pone triste porque la luz nos abandona. La mujer entona ese canto de la Virgen María y dice así: deposuit potentes de sede, bajó a los poderosos de su trono y exaltó a los humildes, o sea, levantó, aumentó, auxilió. Entonces, para ser dignos de que la Virgen nos auxilie, ¿qué debemos hacer? Humillarnos. ¿Cómo nos humillamos? El Evangelio nos da la respuesta. Bienaventurados, más bien, dice Jesucristo, se refiere al parentesco carnal. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la doctrina cristiana, el catecismo, lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado, y la obedecen a esa palabra. Como la Virgen obedeció. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, le dice al arcángel San Gabriel. Si tenemos esa humildad, óiganlo bien, que es obediencia por fe. ¿Por qué obedecen ustedes aquí en el seminario cosas que a veces repugnan? Fíjense, pugno, ¿qué es? La pugna es una pelea a puñetazos. Ese es el origen, ¿verdad? Bellum, en latín, es una guerra con lanzas que se arrojan. Viene de ballo en griego, balein, arrojar, ¿no? Combate es con palos, battere, es un verbo antiguo, y a patadas. ¿Cómo? Sí, vaino, el verbo vaino, de ahí viene bata, y de ahí viene pata, y de ahí viene patada. Es el origen de las guerras. Al inicio así eran. Ya después, los hombres inteligentes y también malvados tal vez, pero de los cuales Dios se sirvió, organizaron la guerra con método, con sistema, con orden. Y el que más lo hizo fue Roma.
Y por eso fue el imperio, pues, en la providencia de Dios, con todo lo que viene de imperfección humana, que es tolerancia de Dios, permisión de Dios, pero fue el instrumento para que pudiera venir Jesucristo nuestro Señor a este mundo y hubiera paz. Y fue el instrumento después de que los suyos no lo recibieron, los judíos, que Dios había preparado por miles de años con un amor inmenso, pero que lo rechazaron. No tenemos más rey que César. Así le gritaron al oficial romano, Poncio Pilato, rechazando al Mesías. Mesías significa rey, significa ungido. Cristo significa rey. De manera que cuando decimos Cristo Rey, es una expresión gramatical que se llama pleonasmo, de pleo en griego, llenar, completo, repleto. Al decir Cristo ya dijiste rey, ¿no? Pero pues en castellano está perfecto. Entonces, la Virgen nos va a ayudar en la medida en que tengamos obediencia. Y ahorita me dirijo sobre todo a los seminaristas. No se hagan ilusiones. El voto de castidad, pues no cuesta tanto. Hay gente que no se casa por puro egoísmo. ¿Para qué nos hacemos tontos? Y el voto de pobreza, yo les pregunto, ¿qué te falta? No te falta nada, están bien rechonchos todos, cochetones, puro comer se la llevan en el seminario, lo que decimos nosotros antiguamente en el seminario decíamos, no sé, tú no te tocó eso, ¿verdad? Pero al padre puede ser que sí. Vocación, con V chica, se transforma en vocación, con la boca, porque ahí le entras. El que come bien, tiene vocación. El que no come bien en el seminario, para afuera, échenlo fuera. No va a aguantar. Ser sacerdote es muy difícil, muy duro. Y hay que tener fuerza, fortaleza, ¿verdad? Pues bien, humildad y obediencia van juntas. La humildad de saber obedecer. Y en el fondo, dije, es la fe. Yo veo en el superior a Dios nuestro Señor. Eso vale para las religiosas que me están oyendo ahorita por televisión, ¿verdad? Pero vale también para nosotros, los hombres, los varones. Si yo te pongo a ustedes como celador, los celadores eran los maestrillos que se les decía, los encargados de la disciplina en el seminario, que no eran sacerdotes todavía, eran seminaristas. Yo tuve muchos, estuve 5 años aquí en Tijuana en el seminario, 4 en el menor y 1 en el mayor. Y los celadores nos ayudaban a que nos levantáramos rápido, a que nos boleáramos los zapatos. ¿Cómo andamos hoy? Inspección de patrullas. Después, Bueno, a que nos viéramos bien peinados, a que nos laváramos los dientes, a que corriéramos por los corredores. ¿Por qué se dice corredor? Para correr. Y así, yo recuerdo toda mi vida en seminario, yo corría para llegar a tiempo, corría para no llegar tarde, corría. Y pues me siento contento de haber corrido, muy contento. En Roma también, allá, tuve 12 años. Ya les digo, me decían en francés, la machine, se la hace la machine, aquella es la máquina, porque corría yo por aquí, corría por allá, pero logré estudiar. Y ya después en mi motoneta, una Vespa, 3 universidades al mismo tiempo, sí se puede, cuando uno quiere. Había libertad,
Y dije, pues me aprovecho, ¿verdad? La universidad civil llena de comunistas, ¿eh? Yo iba con mi sotana, ya me conocían todos, ¿no? Y ahí ardiendo los mesabancos y todos con letreros, me dejaban pasar a la clase y luego regresaba, ¿no? La Universidad del Bíblico famoso y propaganda fide. Todo se puede cuando uno obedece. Yo le dije a los superiores, me mandaron a estudiar para el seminario de Tijuana. Esa fue la intención del obispo que me mandó. Y quise prepararme, pero siempre en la obediencia. La obediencia dentro de la Santa Madre Iglesia no es irracional, no va contra la razón nunca, ¿oyeron? Si yo les pongo a ustedes de celador a este joven, ponte de pie, Daniel número 2, ¿verdad? Y si yo te encargo que supervises a los demás, siéntate, que pues los corrijas si no llegan a tiempo, que les digas tus zapatos están mal, que les digas alguna cosa. ¿Lo vas a hacer, sí o no? Así me gusta, ¿eh? Pero si eres el más chico de todos y eres el nuevo, no le hace, porque ustedes los viejos, deben tener fe y obedecerlo. Y no les va a decir que cometan pecados mortales, no. Esa es la fe que se transforma en obediencia, que se practica como obediencia. Y nos hace humildes, aptos, dignos de que Dios se fije en nosotros desde arriba y dice, ese me gusta. ¿Por qué? Porque es humilde, es obediente, porque tiene fe. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a levantar, como dice la Virgen, ¿no? Y después viene en ese mismo himno del Magníficat de la Virgen, de las mujeres, del atardecer, de vísperas, Epoiesen kratos en bragión y autú. Epoiesen, de polleo, en griego. Iso, kratos, Pantocrator, kratos, ¿qué es? Grandes cosas, cosas poderosas, En tobragión y autú, en su brazo poderoso. Es el orgullo de Dios. Encontrar a alguien dispuesto a obedecerlo a Él. Materia dispuesta. Y entonces hace grandes cosas por Dios y por la salvación de las almas. Entonces, eso le pido yo, como superior, ¿verdad?, a la Santísima Virgen de San Juan Bosco, María Auxiliadora, una hermana de mi abuelita materna, allá en Colima. Hablo de 1920 y tantos. Se fue de monjita con las salesianas que fundó la Madre Mazzarello junto con San Juan Bosco y que son las monjitas de María Auxiliadora. Y yo la conocí porque venía a Tijuana, allá por 1956 vino. Y pues juntamos toda la familia de San Diego, de Tijuana. Vinieron de San Francisco, California. Y recuerdo muy bien, hay una foto por ahí, ha de estar, madre, mi tía con los chiquitos que éramos nosotros, ¿no? Esa tía mía le hizo la lucha a mis tías y a mi mamá. Vente de monjita. Qué bueno que mi mamá no se fue de monjita, porque no hubiera nacido yo, ¿verdad? Pero recuerdo cómo nos hablaba, ya estaba viejecita ella,
Toda su vida fue misionera en Cuba, en Santo Domingo. Estuvo en la cárcel con Fidel Castro, que quería mucho a los católicos, tanto que los cuidaba tanto que los metía a la cárcel para que no les pasara nada, ¿verdad? Y entonces nos hablaba tan bonito, nos contaba cuentos de San Juan Bosco. San Juan Bosco tiene muchas anécdotas, muchas cosas. Él era un pedagogo nato para los niños, ¿verdad? Y nos hablaba de los enemigos de la iglesia, que ahora pues están de moda. Y decía que la iglesia era una barquita chiquita donde íbamos nosotros, pero que estaba en un mar lleno de olas, de tormentas, pero que había un puerto de salvación. Y ese puerto tenía unos muros muy grandes en el mar y una columna donde estaba el niño Jesús arriba. Y por aquel lado otra muralla grande dentro del mar que impedía que las olas se metieran. Y una columna donde estaba arriba la Santísima Virgen Auxiliadora. Y ahí era la puerta para entrar al puerto, donde las aguas estaban mansas, plácidas, tranquilas. Y que nosotros en esta vida tenemos que llegar allá, y que vamos a llegar si queremos mucho al niño Dios. Así le decía ella. Aquí le decimos niño Jesús, ¿verdad? Y si le teníamos mucha devoción a la Virgen. Y eso les digo a ustedes, futuros sacerdotes, van a batallar mucho, pero nunca por encima de lo que pueden. Dios da una cruz a cada quien, ni más de lo que puedes cargar, ni menos de lo que debes. Entonces alegrémonos por nuestra Madre del Cielo. Hoy es su fiesta, María Auxiliadora. Alegrémonos por San Juan Bosco, ese hombre de Dios, trabajador. Hay una película, no sé si ya la vieron, ¿verdad? Véanla, hay 2 películas de San Juan Bosco, ¿verdad? Cómo quiso a los niños, a los jovencitos, cómo formó un grupo de sacerdotes en Torín. Hablamos de 1890 más o menos, tiempos del Papa León XIII. Y de ahí salió San José Cafaso, el fundador de los Padres de la Consolata, el fundador de la Casa de la Divina Providencia. De ahí salieron como 10 santos sacerdotes canonizados, de ese grupito de sacerdotes donde andaba San Juan Bosco, que lucharon en un tiempo donde la masonería gobernaba todo, contra muchísima oposición, pero fueron santos y levantaron la iglesia. Así quisiera que fueran todos ustedes, que se ayuden unos a otros, adquiriendo las virtudes, sobre todo la caridad fraterna, el respeto de unos a otros, la buena educación, los estudios. En aquel tiempo no tenían los medios que ahora tenemos nosotros para estudiar. En aquellos tiempos apenas comenzaba a utilizarse el pizarrón. Era un invento nuevo. Ahora tenemos fotocopiadoras, computadoras, televisión. Ahorita, repito, me están oyendo las religiosas. Y al ratito, clases. Vamos a seguir para acabar la primera gramática latina. De español al latín y de latín al español. Y escribiendo todo. ¿Cómo se aprende el latín? Escribiendo.
Antiguamente no había plumas de colores. En mis tiempos, cuando era niño yo, todavía no se inventaban las plumas de aceite, las plumas atómicas, así se les dijo. Era canuteros. O sea, un piquito con una puntita de metal. Y un tintero. Por ahí en la sierra creo que hay algún mesabanco que tiene un agujerito. Era para el tintero, para que no se cayera. Ahí metías el tintero. Y estabas escribiendo y mojando la pluma. Y escribías, y escribías, y escribías. No, cuando salieron las plumas atómicas, eran caras, Nomás con esas las destapabas y escribías. ¡Qué maravilla! Podías escribir seguidito. Y de colores. Primero fue el color rojo. Luego el color verde. El color morado. El azul. El negro. Y con eso hacemos maravillas, ¿sí o no? En arameo ponlo en rojo. En siriaco ponlo en verde. En hebreo ponlo en latín. Y vas a ver que corresponden las lenguas. Antes, el papel era carísimo. Ibas a la papelería y comprabas una hoja de papel. Y cuidabas mucho el papel. Escribir letra chiquita y por los dos lados. Me tocó que los profesores nos decían, guarden el papel donde vienen envueltas las tortillas. Lo cortan en pedacitos y me van a traer ahí la tarea. Porque ya desde entonces se hablaba de ecología, de no desperdiciar el papel. Y a mí me tocó escribir en papel de tortillas. Bueno, pues ahora no. Tienen todo, les sobra todo. Yo no sé al padre si le tocó en el seminario. A mí me tocó, frijol y arroz. Nada de tortillas, pan virote duro. Y entré yo al seminario, era gordito como cierta personita, y me enfermé. ¿Y qué tiene? Y me dijo, el doctor le dijo a mis papás, tiene hambre. Y entonces pues ya, mi mamá, mi papá, pidieron permiso a los superiores, y dijeron que sí, nomás dice, no nomás a él, tráiganle a la mesa. En el seminario eran unas mesas grandotas, yo pienso que cabíamos unos 12 seminaristas. Y me traían todos los días, un tío venía y dejaba la comida caliente, rica comida, y era para toda la mesa. Los lugares eran fijos, no podíamos cambiarlos, y era en silencio. Pero venían otros así como que no, y agarraban y se llevaban. Y mi mamá, siempre que iba a llevarme la ropa, no es una indirecta para ustedes, no, siempre traía unas bolsotas de pan dulce. Y todos felices. ¿Cuándo viene tu mamá? Ensucia más ropa para que venga más rápido tu mamá. Porque pues era hambre en el seminario en aquellos tiempos, A mí me costó mucho el seminario. Y pues ahora ya no. Todo lo tienen. Correspondan con el 100 por 1. La Virgen nos va a auxiliar, sí. Pero pon de tu parte. Rema en esa barca, duro, duro, para llegar al puerto de salvación. ¿Cómo? Con el niño Jesús y la Virgen Santísima. Que este pensamiento los anime, sobre todo a los jóvenes, para seguir adelante. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.